y, bueno, intentar poner mi granito de arena para poder cambiarla, porque obviamente yo sola no puedo, pero puedo hacer lo máximo posible y por eso creo que la educación es fundamental, porque si a mí me hubiesen enseñado esto desde pequeña, pues seguramente no habría tenido muchos problemas de los que tuve, ni otras personas lo hubiesen tenido, o sea, totalmente fundamental. Hola, bueno, yo quería preguntaros dos cosas. Por un lado, ¿cómo ha reaccionado vuestro entorno familiar? Si habéis encontrado resistencias o os ha facilitado, si habéis contado lo que estáis haciendo, habéis comunicación, veis respuesta, qué actitud. Y luego, en el resto del profesorado, si veis actitudes, o sea, si veis el efecto contagio, o si veis resistencias, si os sentís muy frustradas y frustrados en algunos momentos. Y bueno, ya voy a meter otra tercera pregunta, que es, en el comando, ¿qué porcentaje hay de chicos y de chicas? ¿Veis resistencias especialmente por parte de los chicos o más o menos igual? Respondo rápidamente y se lo paso a algún otro compañero o compañera. Ya entre los profesores hay bastante diferencia, pero hay muchos que te miran como con cara de ¿qué estás haciendo? Parece una tontería. Ay, ya vienes del comando, ya estás faltando a clase por una tontería. Depende bastante. Hay otros profesores que se toman bien, pero bueno, que no es la gran mayoría. Y en casa yo por lo menos a mi madre le encanta, a mis hermanas me vienen cada día del colegio en plan de Alexa, ¿sabes qué? Un niño dijo un comentario súper machista hoy. O sea, en ese sentido bien, pero sí que tuve problemas con mi padre. De hecho, cuando le empecé a contar en lo que estaba, porque tuve problemas con mi madre y se separaron debido a eso, tuve como una bronca, entre bronca y charla de media hora. Y bueno, así que bastante diferente. Bueno, yo suelo decir en torno de la familia, de los profesores, estoy totalmente de acuerdo con Alexia. Es un 50-50, hay algunos que están ignorantes, pasivos, ni se implican ni nada. Hay otros que sí, que están totalmente en contra y se les nota un montón. Y luego, respecto a la familia, mi madre, que siempre fue mi apoyo, o sea, siempre va a ser un apoyo y está totalmente de acuerdo. Pero mi padre y mi abuela, que son así como un poco tal, no están nada de acuerdo, entonces es complicado, es complicado. A mí me gustaría contar mi experiencia porque ya va muchos años. Yo empecé a interesar en la ESO, debe ser 6-7 años, y la primera vez, al principio era muy pesada, y en mi casa pues ya me cogieron un poco de manía, entonces cualquier comentario era como a ver qué dice. Pero con el pasar de los años, tengo que decir muy gratificantemente que he conseguido cambios en casa. Y no solo cambios de ayudar en casa, no, y digo ayudar diciendo yo, sino que ahora efectivamente tampoco se les puede pedir gran cosa, pero sí que he notado cambios. Se ha valorado muchísimo más el trabajo de mi madre, colaboramos mucho más, yo incluida, colaboro mucho más en casa. Y luego mi padre valora más, mi padre es una persona mayor y ahora me gusta mucho el cambio que ha habido, que cuando yo empecé a dar la vara, pues mi padre, por ejemplo, iba y hacía la compra, con la lista de la compra de mi madre. Y él podía levantarse a desayunar y no había café, pero si la lista no ponía café, el café no estaba, porque claro, no lo puso en la lista. Ahora mi padre nos compra, porque a Tamara le gusta esto, me compra lo que tal, le compra a mi hermano lo que le gusta, le compra a él lo que le gusta a él. O sea, que ha habido un cambio incluso de responsabilidad. Y le ha cogido el gusto, además. Esto es impresionante, porque yo iba para que sufriera, y ahora vas a colaborar, pero es que mi padre le ha cogido el gusto ahora, y le gusta colaborar, y cuando hace las cosas bien, esto lo he hecho yo, esto lo he cocinado yo, la mesa la he puesto yo, mira qué bonita está. O sea que sí que hay respuesta, el feminismo es la respuesta, y es la respuesta para hombres y para mujeres. Desde luego para mi madre ha sido mucho menos sufrimiento. Mi madre este verano ha aprendido la palabra empoderamiento. Vino conmigo de vacaciones y me dijo, me voy a poner una bikini. Y yo, muy bien, mamá. Sí, porque me he empoderado. Yo no sé muy bien lo que significa, pero ella se pone el bikini y yo de verdad que no puedo estar más satisfecha. Y es de lo que se hablaba del placer del feminismo. O sea, que es muy placentero. Claro, es muy frustrante también. Hay que discutir mucho, hay que pelearse mucho con la vida. Sí, no os lo voy a negar. No es un camino de rosas. Pero ese gustillo, esos pequeños placeres que te da la vida, cuando mi madre se pone el bikini y me dice que está empoderada, eso el feminismo me lo ha dado, no me lo ha dado otra cosa.
Y se lo debo a Chis también. Y se lo debo a la gente del comando, porque cuando mi madre ve, y mi padre, y mi hermano ve esta energía, y cuando yo veo esta energía, es que yo no me puedo permitir no luchar. A veces no me da la gana de entrar en otra pelea, pero es que luego yo miro a estas chicas y a estos chicos y digo, es que tengo que pelear, porque es que si no me matan. Si lo cuento por el comando. O sea que esto es lo que tenéis que entrar en el comando, porque así os anima y seguidnos. Sí, respecto a da porcentaxes. Ao comezo de que se reabrira o comando este ano, os homes e as mulleres estábamos máis ou menos no mesmo número. O que pasa é que, conforme pasou o tempo, casi todo o mundo que se unía eran mulleres, non homes. Como se pode ver hoxe aquí, somos 3 homes por 6 mulleres. Representa máis ou menos a porcentaxe que hai no comando, agora mesmo. Ainda que no comezo éramos 50% cada un. E nada, que é comprensible que os homes les custe máis unirse, porque é un discurso que choca contigo, como que te fai rechazar o feminismo. Eu, con respecto ao que falábamos de que reacción había en casa, tendo unha perspectiva un pouco máis pesimista que a de Cristina. Bueno, máis ou menos. Eu, como son das máis cativas do grupo, a miña nai tende a pensar que todo isto do feminismo é un tema da adolescencia, que isto é unha idea de reivindicar moitísimas cousas, pero, claro, a miña nai non está moi a favor que se diga de toda esta clase de movimentos. E máis, está moi en contra, e considero que é unha persoa bastante alienada e coa que a veces son bastante dura nese sentido, xa por, temas de idade que eu son consciente de que non todo ser, digamos, unha persoa 100% madura nese sentido, que ainda me queda moitísimo por madurar, moitísimo que aprender, me equivocarei 1000 veces, e sei que coa miña nai non vou facer sempre o mellor que poda, pero